¿Te ha pasado que concluyes un año en el que no hiciste todo lo que te propusiste o que si hiciste las cosas que querías hacer, al final no sientes el nivel de satisfacción que tú estabas esperando? Ya sea que te hayas propuesto hacer más ejercicio o mejorar tus finanzas o emprender un nuevo negocio. Estamos cerrando el año y en este episodio quiero compartirte 2 errores que probablemente estás cometiendo para poder crear un año nuevo con propósito. Voy a apoyarme en una historia bíblica donde vamos a encontrar estos 2 errores y luego te voy a compartir mi historia para que puedas aprender de mis errores y cómo los solucioné. Nuestra historia está en Génesis 31 y dice así: los hijos de Labán decían que Jacob se había hecho rico gracias a su padre. Jacob se enteró de esto y también notó que la actitud de Labán hacia él había cambiado. Entonces Dios le dijo: vuelve a la tierra de tus padres donde vive tu familia. Yo te ayudaré en todo. ¿Tienes parientes a los que les caen mal? Jacob los tenía. Pero veamos qué pasó en su vida para llegar a este punto. Jacob tenía un gran propósito antes de nacer y Dios se lo dio a conocer a Rebeca, su madre. Ella estaba embarazada de mellizos, tenía 2 bebés y ambos bebés peleaban dentro de ella. Dios le dijo que sus 2 bebés representaban 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Primero nació Esaú y después nació Jacob. Rebeca amaba a Jacob, pero su esposo Isaac amaba a Esaú. Tenían favoritos. Como Dios ya le había dado esa promesa a Rebeca, Jacob hizo un trato con su hermano. Le ofreció un plato de lentejas a cambio de darle su primogenitura. Y Esaú aceptó. Y ojo acá porque esto es muy importante. Entre hermanos hicieron un trato, así que Esaú le cedió su primogenitura a Jacob. Y ahora que Jacob ya era oficialmente el hijo primogénito, le tocaba recibir la bendición especial de su padre, según la tradición que se le daba al hijo primogénito. Rebeca sabía que al momento de darle la primogenitura, Isaac se iba a dar cuenta de que no se le estaba dando a Esaú, sino a Jacob. Entonces disfraza a Jacob de Esaú para poder engañar a su esposo y para que así pudiera darle la bendición especial. La bendición, es decir, hablar bien, tiene mucho peso y la maldición, que es lo opuesto, es decir, hablar mal, también lo tiene. Y como padres tenemos que cuidar la manera en la que le hablamos a los hijos. Así que Isaac bendijo a Jacob. Y aunque Saúl ya le había cedido la primogenitura, aún así se enojó tanto que buscaba matarlo. Así que Jacob tuvo que salir corriendo y se fue a la casa de su tío Labán, que es hermano de su mamá. Y ahí hubo otro rollo porque Jacob terminó casándose con las 2 hijas de Labán. Y ahora Labán pasó a ser su suegro. Y estuvo trabajando para él un total de 20 años. Al principio Labán trataba bien a Jacob, pero mientras pasaba el tiempo empezó a tratarlo mal. Y así es como llegamos al pasaje de Génesis 31, en donde Dios le dice a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, yo te voy a ayudar en todo. Y aquí justamente está el primer error que te quiero compartir. Al empezar el año te propones hacer ejercicio, mejorar tus finanzas, emprender o expandir tu negocio, estudiar esto, estudiar aquello, viajar. Y yo te pregunto, ¿en qué momento Dios te dijo que hicieras eso? ¿Te dolió? Déjame arreglarlo. Hay sueños que vienen de parte del ego, del yo querer ser superior a los demás, del querer brillar, del querer que me vean, de querer medir mi valor en esas cosas. Pero hay sueños que Dios te da y esos sueños son los que son parte del propósito que Dios tiene para tu vida. Jacob peleaba con su hermano por la primogenitura desde el vientre. Incluso la Biblia dice que nació agarrando a su hermano del talón. Él sabía que él había nacido para algo grande y seguramente tú compartes ese sentimiento también.
Dios le dio a Rebeca la profecía de que su hijo menor sería más grande que su hijo el mayor. Y si Dios dijo eso, es porque Él lo iba a hacer. Dios iba a acomodar las cosas a modo de que eso pasara. Pero Jacob y Rebeca quisieron ayudarle a Dios. Dios en ningún momento le dijo a Jacob, oye, ve y negocia la primogenitura de tu hermano. Dios en ningún momento le dijo a Rebeca, oye, ve y engaña a tu marido. Todo lo que vivió Jacob, desde el momento en que escapó de Esaú hasta que su suegro empieza a maltratarlo, simplemente son consecuencias de las malas decisiones que tomó Jacob. ¿Y todo por qué? Por actuar sin la guía de Dios. Me pregunto qué historia se hubiera contado si ellos dejaran a Dios actuar a su debido tiempo, pero no lo sabremos. Y yo te pregunto a ti, ¿estás actuando desde tus emociones, desde tu opinión, o estás actuando desde lo que Dios dice? Y quiero compartirte mi experiencia en este primer error, porque no lo cometí un año, no lo cometí 2 años, lo cometí durante 10 años. Los últimos 10 años me la pasé buscando mi propósito y yo creía que mi propósito o lo máximo que podía aspirar a mi vida o lo que tendría realmente significado para mí era poder casarme. Pensaba que eso me daría felicidad, satisfacción y no lo logré. Conocí al papá de mis hijos, pensábamos... nos ennoviamos, al principio pensábamos en vivir juntos y fantaseábamos mucho con eso y que me embarazó por primera vez. Así que apresuramos las cosas, nos fuimos a vivir juntos y terminé viviendo violencia. Violencia física, violencia emocional, bueno, todas las violencias. Y obviamente terminamos separándonos. 3 años después tengo un novio cristiano con el que realmente queríamos casarnos, con el que yo realmente quería casarme y no funcionó tampoco y nos separamos. Otros 3 años después le volví a dar otra oportunidad al papá de mi hijo, pero volvió a ser violento, me embaracé y nos volvimos a separar. Otros 2 años después le di la oportunidad a mi mejor amigo de ser mi novio y eso tampoco funcionó. Terminamos a inicios de 2023, que fue para mí el peor año de mi vida. ¿Pero por qué fue el peor año de mi vida? Porque yo estaba sembrando las consecuencias de estar actuando sin la guía de Dios. De estar buscando solamente mi propósito, lo que yo sentía que me iba a llenar y no estaba actuando de manera de lo que Dios me decía, del propósito que Dios tenía para mí en mi vida. Justo como lo que pasó con Jacob. Lo que amo de Dios y la parte en la que me identifico con Jacob es que a pesar de haber actuado mal, a pesar de haber actuado como queremos, Dios irrumpe en nuestra vida y nos da una nueva dirección. Nos da otra oportunidad. Y si tú estás escuchando esto, es porque esto también es para ti. A fines de 2023 me sentí tan vacía, tan carente de propósito, que me sinceré con Dios y en una oración le dije las cosas como eran. Le dije, Dios, he hecho todo lo que he querido y nada me ha llenado. Las cosas que he hecho han terminado mal y los pequeños momentos donde puedo sentir cierta clase de felicidad, no estoy realmente satisfecha. Ya no quiero seguir viviendo así y de ahora en adelante solo quiero hacer lo que tú me digas. Y Dios me habló. Me habló por medio de sueños, me habló durante mi oración, me habló mientras leía mi Biblia, me habló mientras escuchaba prédicas, abriendo puertas, cerrando otras, y encontré mi propósito, que es llevar su mensaje y compartir mis experiencias con él a través de un podcast. En este momento ese es mi propósito. Quizá más adelante cambie y quizá yo tenga que dedicarme a otra cosa, pero para poder hacerlo Dios me tiene que hablar primero.
Antes de enseñarte cómo puedes escuchar la voz de Dios en tu vida, quiero hablarte del segundo error que muy probablemente estás cometiendo al darle propósito a tu año nuevo. Y para eso seguiremos en la historia de Jacob en Génesis 31, en la que una vez que Dios ya le dijo a Jacob, ya vete a la casa de tus padres, Jacob se pone a hablar con sus esposas y todos se ponen de acuerdo, empacan sus cosas y están ya listos para salirse de la casa de Labán. Versículos 17 y 19. Ese día, mientras Labán se fue a cortar la lana de sus ovejas, Raquel le robó a su padre los ídolos de su familia. Luego Jacob hizo que sus hijos y sus esposas se subieran a los camellos. También juntó sus rebaños y todas las riquezas que había ganado en Padán Aram, y se puso en marcha hacia Canaán, donde vivía su padre Isaac. El segundo error es que te estás llevando a tu tierra prometida, o en este caso al año nuevo. Vemos que Jacob tomó todo lo que Dios le dio, pero Raquel tomó algo que no era suyo, algo que Dios no le dio. Raquel tomó los ídolos de su padre y eso les causó un problema durante su viaje. 3 días después, Labán se da cuenta que Jacob se fue con sus hijas, sus nietos, su ganado y también con sus ídolos, es decir, sus dioses falsos. Va y alcanza a Jacob y vemos otra vez la intervención de Dios, porque Dios le dice a Labán en sueños, oye, no molestes a Jacob. Pero de todos modos, Labán va y quiere confrontar a Jacob y usa los ídolos como excusa para pelear con él. Entonces Jacob, como era tan íntegro, sabía que él no le estaba ocultando nada y le dice a Labán, mira, ve, busca tus ídolos y quien los tenga morirá. Pero Rebeca esconde los ídolos y se sienta sobre ellos y le dice a su papá, papá, no me puedo levantar porque estoy en mis días. Así que por más que buscó Labán, no pudo encontrarlos. Más adelante, en el capítulo 35, Jacob le pide a toda su familia que le entregaran todos los ídolos que tenían antes de ir a Betel a adorar a Dios. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo vemos la muerte de Raquel. Raquel, la amada, la bonita, pero también Raquel, la que no tuvo un encuentro con Dios por estar adorando dioses falsos. Por otro lado tenemos a Lea, la otra esposa de Jacob, la que era menospreciada, pero que en Génesis 29:35 dice, una vez más Lea quedó embarazada y cuando nació el niño ella dijo, esta vez alabaré a Dios. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabanza. ¿Qué te estás llevando a lo próximo que Dios tiene para ti? Si como Jacob tomas lo que Dios te dio, bravo, vas muy bien. Pero si como Raquel te llevas los ídolos, te va a ir muy mal, aunque estés atendiendo el llamado de Dios. Los ídolos en el caso de Raquel eran dioses falsos, ya sea que estuvieran hechos de cerámica, de barro o de madera. Para ella, esos ídolos representaban salud, prosperidad, protección y, por qué no, también fertilidad, ya que Raquel fue infértil durante mucho tiempo. Pero llevarse a los ídolos no fue lo que hizo que ella se pudiese embarazar, fue el Dios verdadero quien así lo quiso. Yo te pregunto, ¿qué son los ídolos para ti? Te mencioné que en los últimos 10 años tuve malos propósitos de año nuevo. En 2023 recibí la instrucción de Dios de crear el podcast y así lo hice. Pero casi me llevo conmigo un ídolo a mi tierra prometida. A inicios de 2024 volví a hablar con mi exnovio y consideramos la idea de regresar. Y yo ya no quería hacer algo fuera de la voluntad de Dios, así que me puse a orar y oré mucho, realmente oré mucho para que las cosas se nos dieran bien, si es que este muchacho era para mí y si Dios me lo estaba mandando. Pero no pasó. Y hoy, en diciembre de 2024, reconozco que de haber regresado con él, mi vida sería muy infeliz. Ese muchacho para mí era un Dios falso. Y un Dios falso no puede coexistir con el Dios verdadero en el corazón de una sola persona. Este tema de idolatría ha sido un desafío. Pero poco a poco, aferrándome a Dios, leyendo su palabra todos los días, orando, ayunando,
congregándome en la iglesia, Dios me ha estado librando de eso. Así que, ¿cuál es tu ídolo? Amor al dinero, el reconocimiento de los demás. Hay cosas que se tienen que quedar en casa de Labán. Jacob, antes de nacer, sabía que su propósito era grande. Su lugar no era ser el pastor de su suegro. Ser pastor solamente tuvo el propósito de forjar su carácter y prepararlo para lo que Dios quería hacer con él. Tal vez hasta hoy has sentido que no estás viviendo tu propósito. Pero el lugar donde te encuentras ahora tiene el propósito de desarrollar tu carácter y prepararte para lo próximo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ahora sí te voy a enseñar cómo escucho la voz de Dios para poder reconocer su guía. Número 1, yo oro a Dios por todo. Orar para mí no nada más es hablarle a Dios de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que quiero, sino también de todas las dudas que tengo, de cuando no sé cómo dirigirme, no sé qué hacer. Oro incluso antes de comprarme ropa o comprarme zapatos. Y durante mi oración a veces me llega una palabra, algo impregnado en mi ser. A veces es una orden, haz esto, no hagas aquello, cállate, camina. A veces es un versículo. Y muchas veces sé que es Dios hablándome, pero para identificar y estar segura busco una confirmación. Porque no quiero dejar que mis emociones o mis propios pensamientos se metan con la voz de Dios. Así que tengo que separarlos y para eso busco confirmación en la Biblia. Así que lo segundo es leer la Biblia. Y primero oro. Y digo, Dios, dame palabra para esto o no sé qué hacer con esto. ¿Qué dices tú? Y yo la abro así con los ojos cerrados. Y donde sienta yo que ya no baja más, abro y si lo que dice acá concuerda con el pensamiento que Dios ya me dijo en oración, yo ya lo tomo como esto, palabra de Dios, esta es la guía de Dios. Y esa es la primera confirmación. Número 3, en la congregación. La segunda confirmación de lo que Dios me dice usualmente viene de una enseñanza que yo escuché en mi iglesia local. Porque justamente esa enseñanza trata de lo que Dios ya me ha dicho en su palabra. Por eso es muy importante congregarse en una iglesia local. La prédica del domingo te prepara para lo que vas a atravesar en la semana o te confirma o te da una explicación de lo que tú ya pasaste en la semana. Entonces es muy importante ir porque es tu porción para lo próximo que Dios quiere para tu vida. Es tu porción y no me hallo ahora sin tener esa dirección de Dios en mi vida para vivir mi semana completa. La cuarta forma en la que Dios me habla son los hechos. A veces se abren puertas y a veces se cierran puertas y yo solamente sé que tengo que ir caminando conforme Dios me vaya guiando. Y número 5, pruebas. Y esto es algo complicado, algo que al principio yo no entendía, pero que ahora ya entiendo. Y es que cuando yo voy siguiendo la voz de Dios y voy dejándome guiar y hago lo que Dios me dice, el diablo siempre va a buscar interferir. Y se me complican las cosas a modo de que yo las deje, de que yo ya no insista. Pero justamente que las cosas se pongan difíciles es algo que a mí me hace sentir, vas por el buen camino. Porque si yo no fuera una amenaza para los planes de Satanás, pues él no tendría nada que hacer molestándome. Y sí hay que aprender a identificar esas cosas. Ya estoy aprendiendo, ya es más fácil para mí darme cuenta de eso. Y sigo adelante porque no quiero descansar hasta ver las promesas de Dios en mi vida o hasta realizar completamente la tarea que Dios ya me encargó. Lo que yo no quiero volver a hacer jamás es vivir sin la dirección de Dios. Yo ya planeé mis propósitos de 2025 y todos los filtré por los pasos que te acabo de decir. Yo sé lo que Dios quiere para mi vida en este año
Y sé que también hay muchas cosas que no me dijo. Se vienen muchas sorpresas y me mantiene a la expectativa, porque también sé que va a haber mucha bendición, pero también sé que va a haber muchas pruebas y yo estoy preparada. He decidido que hablar con mi exnovio se queda en el 2024. Hay cosas también que se quedan en casa de Labán. Tenía planeado hacer UGC. Tenía planeado escribir un libro. Bueno, no tenía planeado. Ya lo había escrito y solamente lo estaba editando. Pero con la guía de Dios me dijo, no es necesario. Ya no lo hagas. Y pues eso también se queda en casa de Labán. Y hay cosas que no quería soltar y seguramente te va a pasar a ti. Hay algo que no quería soltar, que era mi negocio de Bhip. Me ha costado mucho, me ha dado mucha dirección. Me ha ayudado a crecer demasiado y es algo que realmente quiero seguir haciendo, pero me costó soltarlo. Me daba mucho miedo filtrarlo en la oración y someterme a la voluntad de Dios si Dios me decía que ya no lo hiciera, que lo dejara, que esto se quedaba en casa de Labán y que no me iba a acompañar en mi 2025. Pero aún así dije, ¿de qué sirve tener un negocio, tener un emprendimiento si Dios no va a estar conmigo, si Dios no me va a ayudar? Entonces nada más estaría trabajando a lo loco y no quiero trabajar a lo loco y tampoco quiero hacer algo sin la ayuda de Dios. Así que lo filtré, con todo y el miedo lo filtré. Y Dios es tan bueno que Dios me dijo, sí, esas cosas te las llevas a tu tierra prometida. Así que, aunque hay cosas que tú a lo mejor no quieras soltar, que no quieras despedirte, fíltralas y encuentra que Dios es un papá bueno. Dios no va a agregar tristeza junto con su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. También dejar de hablar con mi exnovio era algo que me dolía, pero también te invito a que filtres esas cosas y te sometas a Dios. A la larga, créeme que hay cosas que a lo mejor tú ahorita dices, no, esto no lo quiero dejar, pero créeme que el no de Dios también te ayuda y también te bendice. Queremos que este 2025 Dios te ayude, así como le prometió a Jacob que lo iba a ayudar. Y eso, agárralo para ti también y di, esta es mi promesa de 2025. Y ya para finalizar, si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le va a servir. Y sígueme en todas mis redes como Redireccionándome Podcast para que juntas sigamos redireccionándonos en este 2025. Te deseo lo mejor y muchas bendiciones.